Hoy nos vamos a meter, pero a fondo, con un juego de planos de construcción que tienen, bueno, literalmente milenios, Es increíble cuando lo piensas. totalmente. Pero no estamos hablando de una pirámide de un templo de piedra fijo. No, para nada. Al contrario, es una estructura sagrada y esto es lo más sorprendente, completamente portátil, el tabernáculo. Exacto. Para esto tenemos unas fuentes fascinantes, son fragmentos del libro del Éxodo, de la sección Teruma, pero no solo eso, Y eso es lo que enriquece todo. claro, porque contamos con los comentarios de un sabio medieval, Rashi, que es como un ingeniero que interpreta estos textos antiguos, Una especie de traductor técnico, sí. justo. Y nuestra misión hoy es ir mucho más allá de una simple lista de materiales. Queremos entender la ingeniería, la lógica del diseño. A cómo se construía con una precisión casi divina, pero ejecutada por una maestría muy, muy humana. Exacto. Y fíjate que lo más fascinante de analizar estos textos juntos es que te das cuenta de que no hay un solo tornillo, bueno, en este caso una sola espiga de madera, puesta al azar. Nada es casualidad. Nada. Cada decisión, desde qué tipo de árbol usar hasta cómo vas a unir dos tablas en una esquina, tiene un propósito. Las fuentes no solo nos dejan reconstruir la estructura, sino la mente detrás del diseño. Qué buena forma de ponerlo. Es que es una clase magistral de ingeniería ancestral que, como vamos a ver, esconde secretos a plena vista. Me encanta esa idea, secretos a plena vista. A ver, vamos a empezar a desempacar esto. Lo primero que me brinca en las instrucciones es un detalle del lenguaje. Ajá. Parece menor, pero abre todo un universo. Sobre la madera, el texto dice: harás los maderos para el tabernáculo. Ojo con ese artículo. Exacto, el uso de los es súper específico. No dice harás maderos, en general, sino los maderos. Es como si la gente ya supiera a qué madera se refiere, qué hay detrás de esa palabrita. Y además, especifica que tiene que ser madera de acacia. Pues esa es la pregunta exacta que se hizo Rashi hace casi 1000 años. Y su respuesta, la verdad, es una historia de previsión que te vuela la cabeza. A ver, Él argumenta que ese los no es casual. Se refiere a unos árboles muy específicos, designados para este propósito desde mucho, mucho antes. como que desde mucho antes. La tradición que Rashi recupera cuenta que el patriarca Jacob, siglos antes de que el tabernáculo fuera siquiera una idea, plantó cedros de acacia en Egipto. A ver, espérame. ¿Me estás diciendo que el proyecto empezó con la siembra de los árboles cientos de años antes de que se necesitara la madera? Justo eso. Pero eso es una previsión literal casi profética, porque desde un punto de vista práctico, pues, suena casi imposible. ¿Cómo lo interpreta Rashi? ¿Es un hecho histórico o más bien una lección sobre la fe y la preparación? Es una excelente pregunta, porque toca el núcleo de cómo se interpreta el texto. Para Rashi es un acto de previsión literal. O sea, sí pasó. Según su comentario, antes de morir, Jacob instruyó a sus hijos: cuando mis descendientes salgan de esta tierra, llévense esta madera con ustedes. Les dijo que en el futuro Dios les ordenaría construir una morada sagrada en el desierto y que iban a necesitar precisamente esa madera de acacia. No podían llegar al desierto y ponerse a buscarla, tenía que estar lista. Vaya. Para Rashi, no es solo una lección de fe, es un acto de logística generacional. Incluso cita un fragmento poético de un sabio babilonio que dice algo como: el plantío de los que estaban listos voló desde Egipto para convertirse en los maderos de cedro de nuestro templo. ¡Wow! El plantío de los que estaban listos. La idea es que el material no se improvisó, estaba destinado, preparado. Esa historia le da un peso generacional increíble al proyecto. No es solo construir algo, es cumplir un plan trazado hace siglos. Pero bueno, una cosa es tener la materia prima. Y otra muy distinta es la ejecución. Exacto. ¿Cómo convierten esos troncos en muros perfectamente ensamblados? ¿Cuál era el sistema? Porque ahí las fuentes se ponen muy, muy específicas con las dimensiones. Y es aquí donde la ingeniería de ensamblaje se vuelve la protagonista. El diseño era completamente modular, pensado para montar y desmontar. Claro, tenía que ser portátil. 70 centímetros de ancho. Son tablas enormes. Enormes. Y la instrucción clave era que debían estar erguidos, de pie. Eso definía la altura de las paredes.
Y para unirlos, cada madero tenía en su base 2 espigas o proyecciones. Como 2 patitas que salían de la base de cada tablón. Exactamente. Y esas 2 patitas encajaban en 2 basas o pedestales de plata maciza. ¿Ok? Para los lados norte y sur, que eran los más largos, se necesitaban 20 maderos y por lo tanto 40 basas de plata. Y de plata maciza. Eso me llama la atención. ¿Había alguna razón de ingeniería para usar un metal tan pesado y valioso en la base o era puramente simbólico? Porque poner todo ese peso abajo le daría una estabilidad tremenda. Es una combinación de ambas cosas. Y desde el punto de vista de la ingeniería, tienes toda la razón. Las balsas de plata maciza creaban un cimiento pesado y estable. Un anclaje. Un anclaje fundamental para una estructura de 4,5 metros de alto en medio del viento del desierto. Pero el simbolismo es innegable. Claro. La plata en estos textos a menudo se asocia con la redención, con la comunidad. El material mismo era una declaración de valor. Ahora, lo realmente genial es el detalle del encaje, que Rashi describe con una precisión de carpintero. ¿Cómo era ese encaje? Porque me imagino que unir 20 tablas de 70 centímetros de ancho, una junto a la otra, es un reto. El mínimo error y te quedan huecos por todos lados. Y justo para evitar eso, diseñaron una solución brillante. Para crear las 2 espigas, no es que simplemente cortaran 2 ranuras en la base del madero. Ah, no. No, lo que hacían era un rebaje en el centro, dejando las 2 espigas a los lados y un pequeño borde del madero original sobresaliendo en el frente y en la parte de atrás. A ver, un rebaje. O sea, le comían un pedazo al centro. Exacto. Y al meter las espigas en las basas de plata, que eran huecas por arriba, ese borde del madero cubría por completo el canto superior de las basas. Ok, creo que ya entendí. La clave está en el rebaje. La espiga entra en la base, pero el resto del madero cubre la junta. Justo. Así visualmente, desde abajo, solo ves una línea continua de madera tocando madera, sin que se vea la plata de las basas entre cada madero. ¿Es así? Lo captaste a la perfección. Sin ese diseño, el grosor de los bordes de las 2 basas de plata crearía una pequeña, pero visible, separación entre cada madero. Un hueco. Un hueco. Con este método, los maderos quedaban, como dice el texto, acoplados por abajo. El resultado era un muro que parecía una sola pieza, sólida y continua. Haz de cuenta como el sistema de machimbrado de los pisos de madera de hoy, pero a una escala monumental y en vertical. Esa es la analogía perfecta. La obsesión por la perfección, porque no quedara ni un milímetro de espacio, es evidente. Esa solución para que no queden huecos es brillante. Me imagino que mantener esa precisión en una pared de 20 maderos era todo un reto. ¿Y cómo se distribuían para formar la estructura completa? Aquí el texto se pone otra vez muy específico. Así es. El plano indica 20 maderos para el lado sur, otros 20 para el lado norte. Esas son las paredes largas. Ok, pero la parte de atrás, el lado oeste, es donde la geometría se pone interesante. Las instrucciones mencionan 6 maderos para esa pared y luego añaden 2 maderos más para las esquinas. A ver, ahí es donde me pierdo un poco. 2 maderos más para las esquinas. ¿Cómo es eso? Suena como un parche, como una solución poco elegante. Jaja, sí suena raro. ¿No quedaba un bulto extraño por fuera o un ángulo raro por dentro? O sea, ¿los ponían de lado o cómo funcionaba el asunto para que no se viera, pues, raro? Me cuesta visualizarlo. Tu escepticismo es exactamente el punto que aclara Rashi, porque la instrucción es confusa sin un diagrama. Él explica que los 8 maderos del lado oeste formaban una sola hilera, Ajá. pero los 2 de las esquinas tenían una colocación especial. No se ponían completamente dentro del espacio interior del tabernáculo. Ah, no. ¿No? De su anchura total de 1,5 codos, solo medio codo se veía desde adentro. Esos 2 medios codos, sumados a los 9 codos de los otros 6 maderos, 6 por 1,5, 9. exacto, sumaban los 10 codos de ancho que debía tener el espacio sagrado interior. Entendido. La matemática interna cierra. ¿Pero qué pasaba con el resto del madero de la esquina? ¿Quedaba un codo entero de madera sobresaliendo por fuera? Exactamente. Y aquí está la genialidad.
El codo restante de la anchura de cada madero de esquina se correspondía perfectamente con el grosor de los maderos de las paredes norte y sur, Ah. que también era de un codo. Así, ese sobrante exterior del madero de la esquina quedaba a ras con la pared lateral, formando una esquina perfectamente sólida y lisa por fuera. O sea, no había bultos. Cero bultos. Era una solución tridimensional a un problema geométrico complejo. Vaya, es un sistema de ensamblaje increíblemente bien pensado. Ok, entonces tenemos muros sólidos, sin huecos abajo y esquinas perfectas. Pero una estructura tan alta, de puras piezas verticales, debía ser muy inestable lateralmente. Claro, Necesitaría algún tipo de refuerzo para que no se pandeara o se desarmara. por supuesto. Y el siguiente elemento en los planos son precisamente los refuerzos. Unas barras o travesaños, también de madera de acacia recubierta de oro. Ok, El texto especifica 5 barras para el lado norte, 5 para el sur y 5 para el oeste. A primera vista, uno se imagina un sistema simple de 5 vigas horizontales visibles por fuera, sujetas con anillos. sí, como los refuerzos que ves en una cabaña de madera. Pero, conociendo el nivel de detalle que llevamos, sospecho que no es tan simple. Ni de cerca. Y aquí es donde Reishi revela el que quizás sea el detalle de diseño más ingenioso y sorprendente de toda la estructura. A ver. Explica que, en realidad, solo había 3 líneas de refuerzo funcionales por pared, no 5. ¿Cómo que 3? El texto dice 5. Sí, pero fíjate, las barras superior e inferior no eran de una sola pieza. Cada una estaba compuesta por 2 mitades que se encontraban en el centro de la pared. Ah, ok. Se insertaban en anillos de oro externos. Ok, a ver si entendí. La de arriba son 2 piezas y la de abajo son 2 piezas. Ya van 4 tramos de barra. Pero el texto dice 5 barras por lado. La quinta era diferente. Radicalmente diferente. Era la barra central. Y este es el detalle que lo cambia todo. Esta barra sí era una sola pieza que se extendía, como dice el texto, de extremo a extremo de la pared. ¿Y cómo se sujetaba? Ahí está lo asombroso. No se sujetaba con anillos externos como las otras. Los 20 maderos de la pared estaban perforados horizontalmente a media altura, a lo largo de su grosor. Espera. Y esta barra central pasaba a través de ellos, por dentro de la madera. No puede ser. ¿Quieres decir que la barra central era invisible? Completamente. Era como una columna vertebral interna. Una varilla de acero que recorre un bloque de concreto, pero de madera, que unía todas las tablas desde adentro. Precisamente. Esa es la analogía perfecta. Creaba un núcleo estructural increíblemente sólido, una viga interna que unía todos los maderos en un solo bloque, pero era invisible tanto desde el interior como desde el exterior. ¡Wow! Más allá de lo aparente. Combina máxima estabilidad con una estética perfectamente limpia. El texto lo dice literal, pasaba en el interior de los maderos. Eso es realmente asombroso. Es el tipo de detalle que te obliga a releer todo el texto con otros ojos, buscando qué más se te pudo haber pasado. Totalmente. Es un secreto de diseño oculto a plena vista. Y para rematar, el acabado. Una vez que esta maravilla de carpintería modular estaba ensamblada, ¿cuál era el toque final? El toque final era el oro. Las instrucciones son claras. Los maderos y todas las barras, incluso la invisible, debían estar recubiertos de oro. Los anillos que sujetaban las barras externas también eran de oro macizo. O sea que todo brillaba. Exacto. Esta estructura increíblemente funcional de madera de acacia, resistente y portátil, se transformaba visualmente en un espacio interior resplandeciente que reflejaba la luz de una manera espectacular. La ingeniería más práctica. Se fusionaba con el simbolismo más profundo de la santidad y el valor. Hagamos un recuento porque los detalles son espectaculares. Empezamos con la asombrosa previsión de la madera, una logística generacional que preparó el material siglos antes. Una planeación a larguísimo plazo. Luego, la precisión de la carpintería modular, con esas espigas y basas diseñadas para crear muros sólidos, sin el más mínimo hueco. La obsesión por la perfección. Después, esa solución geométrica elegantísima para las esquinas, que las hacía perfectas por dentro y por fuera. Que no es nada obvia. Para nada. Y para mí, la joya de la corona.
el diseño oculto de la barra central, Sin duda. que funcionaba como la columna vertebral invisible de toda la estructura. Lo que a primera vista parece un simple conjunto de instrucciones, al analizarlo a fondo, se revela como un manual de ingeniería extraordinariamente avanzado para su tiempo. Absolutamente. Lo que me parece más notable es cómo el diseño logra un equilibrio perfecto entre dos necesidades que parecen opuestas. ¿Cuáles serían? Por un lado, la robustez y la modularidad. Esto era clave para una estructura que debía ser montada, desmontada y transportada una y otra vez a través de un desierto. Claro. Cada pieza tenía que encajar a la perfección, Sí. siempre. Y por otro lado, la belleza, la precisión y el simbolismo de un espacio sagrado que debía sentirse permanente y divino. A pesar de su naturaleza nómada. Exacto. Es una fusión magistral de lo pragmático y lo trascendental. Para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire. Las fuentes que hemos analizado nos describen un plano divino, detallado hasta el último codo, hasta el último rebaje en la madera. Pero la ejecución de ese plano, el poder llevarlo a la realidad, revela una tradición de artesanía y un conocimiento transmitido por generaciones. Muchísima maestría. Se necesita una maestría increíble para tallar esas juntas, para perforar 20 maderos con una alineación perfecta para que pase esa barra invisible. Y esto plantea una pregunta interesante sobre la creación de lo sagrado. A ver. ¿Dónde termina la instrucción divina y dónde comienza la innovación, la experiencia y la maestría humanas, que son indispensables para hacer tangible esa visión?